lado. ¿Quieren que te cambie? Te congelan las ideas. Digo, porque a mí no me molestaría que me pegara al aire. Pero entonces te gusta que te peguen. A mí me gusta. Vamos a empezar a darle gusto. Pamba Al con cliente lo que picayelo. pida. Pamba con picayelo, decían en la En la secundaria. secu. Le decían la secu. Bueno, Bamba decían en la Ciudad de México. Aquí decíamos Bamba. No sé por qué. Bueno, sí. Nunca supe por qué. Cuestión de. Cambiamos las palabras, estamos hablando. Sí, ¿verdad? ¿Todavía está este mono? Así es, Hoy amarras. es cortito, que estamos 7 minutos atrasados. ¿Quién dice? ¿Adrián? Adrián nos dijo que nos íbamos a tardar. Y ya me dijo que bueno, que no hay problema, porque con nosotros, con lo que él trae, dice que vamos a hacer otros 4 minutos. Es que está bien bueno el tema que traes. El siguiente va a ser 11. Se me hace que vamos o cortamos mi sección o la tuya, porque el tema de Luis está. ¿En serio? Buenísimo, sí. Sí, está Pues bueno. vaya, ¿cómo? ¿Y qué darle? Es lo que la gente dice, ¿cómo que no? Ya rompieron mi fe y me dicen que Adán y Eva no. Sí, sí. O sea, ay, Es más, fíjate, en un curso que dimos, hubo gente que hasta se enojó sí. y dijo, pues a mí me dejan con Adán y Eva, yo, eso de la evolución, de las teorías, no. Y sí entiendes, porque luego me enteré que era un matrimonio que tenía un hijo que por andar en esas teorías de la evolución y todo terminó declarándose homosexual. No sé qué tanto tenía que ver una cosa Que con la según esto otra. empezó por Al pretexto y Era el aquí soy. pretexto, ajá. Pero entonces, pues a ellos sí todo eso les causaba dolor, ¿no? Ajá. Pero sí es un tema bien. Yo lo escucho con mucha frecuencia. Cuando empezamos, Dios, el padre, ay Dios, ya se me olvidó cómo se llama. El libro de Génesis, no, el padre, pero, El padre. no, el que fue primero, Padre Orona. no, el que fue primero antes que el padre Orona, el director de Padre Villa. el padre Villa, que fue el que dio los primeros estos, él fue el que nos dijo, no se asusten, pero es que Adán y Eva no existían. Él nos explicó Pero tienes que eso. tener tu fe bien fuerte para que eso no te Él haga. nos explicó eso en los temas de Génesis. Pues, y luego de ahí viene un chorro de cosas también que luego resulta con que no fue. Incluso, fíjate, por ejemplo, la figura histórica de Moisés está en duda. Sí, pero no, ahorita no vamos a poner en duda. Entonces, de eso que dices tú, híjole, sí, no. Pero yo me acuerdo que el relajo que se armó con su santidad Benedicto cuando dijo que no había burro ni güey en el establo, que cómo era que Alguien me explique. no había burro ni güey Que en no el salieron en la establo. foto. Que de dónde habíamos sacado eso, que eso no era parte del. Que sí tiene el pasaje. Benedicto. Ajá. Y tiene razón. Bueno, no lo dijo así. No se menciona. No lo dijo así, pero dijo algo así por el estilo, ¿no? Que no se mencionaba, que no estaba. Es como lo de los 3 santos reyes, ¿no? Que ni eran tres, ni eran santos, ni eran. También alguien comentaba Ni los de nombres, dijo, eso ya es más mexicano que qué. Pero es otro tema controversial. de que no es que fuera un establo, sino porque la mujer que iba para él tenía que estar separada y la pusieron a María y a José en otro lado, pero no que fuera establo. No necesariamente establo, pero sí puso al niño en un pesebre. Eso sí. Probablemente. Eso es, bueno, así lo dice Lucas. Sí, pero no es que. Pero pues a uno por entendido, Ah, pues están en un establo, hay animales, hay cosas. La cosa es que nació. Ya. O como la carta de San Pablo a los hebreos, que ni era carta, ni era de San Pablo, ni fue a los hebreos. Mejor, ahí están todos
En otro semestre. Y aparte de eso, lo que dijo es, ¿cómo se llama que escribí entonces? Que decía que cuando le preguntaban que quién era el autor de Hebreos, dijo, el autor de Hebreos solo Dios lo sabe. Ahí está. Sí, no, pero el tema está ahí. No, y hay muchos escritos en la Biblia que solo Dios sabe quién fue el autor. Y no nomás la carta a los hebreos. Ah, no, sí, pues en todos vas a encontrar Así que está. Esa es la clásica pregunta, ok, y luego se fue Caín mató a Abel, y luego se fue Caín, lo desterraron, y luego de dónde agarran más para casarse. O sea, esa siempre ha sido la pregunta a lo menos en el Pentateuco sí me la explican, ¿eh? Sí, porque... Pues si Dios hizo a toda la humanidad, no, o sea, pero es que eso también en la Biblia, en el bíblico nos lo va bien. Sí, pero no toda la gente. No, digo, también nos lo explicaron, Claro, ¿verdad? sí, claro. No es que nada más ellos fueran Adán, Eva y sus dos hijos. Dice que había más gente. Ese es el pueblo escogido. Empieza porque el mismo Caín, cuando lo corren de ahí, se dice que es que si me voy me van a matar. Y Dios le dijo que nadie lo iba a matar, que él iba a cuidar que no lo mataran. También entonces ya están diciendo que hay más gente. También ese de Caín, que está señalado, que nadie lo puede matar. Quien lo mate, ¿Sí? será castigado. O sea, que anda errante. Mi madre tiene esa idea de, es el judío errante, es el judío errante. ¿Cuál es el judío errante? Pues es que Caín y viene y todas las generaciones ha pasado y no le puedo quitar esa idea de su judío errante. A la fecha, cuando venga el Apocalipsis, va a llegar el judío errante. ¿Quién era el judío errante? Vaya, usted sabe dónde agarró mi madre ese personaje. Qué bueno mapa el personaje. Ponlo ahí en los personajes. Lo peor del caso es que no vaya resultando que tu mamá tenía razón. Por ahí, ¿verdad? Pero sí, mi mamá dice. No, pero no fue tan errante, porque fundó Enoch, que se casó y tuvo hijos y fundó una ciudad. No, nunca fue errante. Fue errante mientras salió del paraíso para irse hacia allá. Y luego huyó. Ya, pero llegó la Mec y le dijo, quítate que ahí te voy. Te voy, pelado, 77 veces. Te encargo. Sí que sí, hay muchos temas muy buenos. Sí, se todo el año, así váyanse con esos temas. Están geniales. Sí, o sea, hay gente que sigue creyendo que sí había el dragón de 7 cuerdas en el Apocalipsis. No, pues ahí está. Es que está, la cuestión es que sepan interpretarlo. Necesitamos que es una clase completa de todo para es interpretarlo de buena manera. Oigan, ¿vieron mi mensaje de sí, que te vas a ir de vacaciones? Uy, Cuco. Ah, cierto. Sí, entonces, tengo la cabeza en otro lado yo. Entre el lunes, martes y miércoles te paso Lexi, híjole. Pero eso está a finales te va a la otra semana. No, pero ya no me lo pases a mí porque yo no voy a estar. ¿Cómo no? La semana que Dices que tú vas a armar un programa. La semana que entra es programa de Sí, es programa igual. Pero te voy a dar también la leche divina. Por eso, pero para cuando desea la leche divina yo ya no estoy. No le haces. Pero Para que la armes. Bueno, y pero, el siguiente también. pero la semana, bueno, el siguiente también. Pero personaje es invitado, Tiene espíritu de jefe, te puedes ir de vacaciones, pero me dejas hacer tu trabajo. Exacto. Sí, exacto. A ver, Además, aprende de estar. y cuando regreses te emparejas. Además hay una cosa. ¿Qué Aquí el días? acuerdo es que nadie puede irse de vacaciones si no se lo consulta. Si no metes tu solicitud por triplicado y que se te autorice 3 semanas anteriores. 4 semanas antes. La próxima semana es programa de este. Sí. Y luego viene invitado. Invitado. Es el 23. Sí. Yo me voy el 24. Entonces tú vas a estar el 23. Yo voy a estar el 23 y viene Jesús Nieto. Ah, mira, ok. Luego el 24. Y luego El 30. el 30 es la Es lección. lección, sí. Y yo no voy a estar. No, pero te la voy a Ya sé.
Y luego el siguiente sábado, Tampoco que es va a programa de tampoco voy va a a estar. estar. Pues yo lo que les decía es que si quieren, mándenmelos ya para armarlos de una vez. Si quieren, si no, O sea, tengo pues, que apurarme porque no tengo bueno, idea. si no, pues ahí ustedes hacen un No dijo eso, disparejo. dijo, ustedes revísenlo. Y quien no arma, ya se le pasa. No, y pues que lo armen. Bueno, ahora a esta sopa sabrosa hay que echarle una especial. Usted también sabe. No, pero Tampoco va a estar vamos a entrar en aguas rápidas. A Leti la operan el martes. No sé. Esperemos que todo vaya normal y que estemos aquí, que lleguemos a la casa, que todo el rollo, y todo eso. Ok. Pero luego vienen las quimios. Entonces no sé qué días voy a andar en crisis o qué rollos. Exacto. Ok. ¿Sí me explico? Pues ahorita estoy así como que 80% todo bien normal de una cirugía. Ojalá. Ojalá hoy puedan ya. Tengo que enviar un reporte a mi jefa. Y luego, ojalá hoy puedan enviar también Entonces nos tomamos tranquilos, todos pues ya sabemos cómo va, para irnos tranquilos también, por sí, no tiene caso, ni que presionemos a Jorge, ya sabemos, nada más a lo mejor las guías y ya no pones ahí lo que cada quien va a ir a hacer. Entonces, nada más esta oración A lo que iba es, si en un momento ahora puedo venir, pues lo cual le voy a decir, no puedo venir. Ya sabes la razón. Sí, ya no la aventamos los que estamos aquí. Los dos que queden. ¿No? O sea, que si no nos podemos enfermar, no podemos faltar, o sea, que aplica nada de que también no, por Se favor. dan las situaciones. Sí, Y por algo se pues lo dan las grabamos, ¿no? Lo mandamos. ¿Lo podemos grabar? También En es algún momento dado, no podemos grabar, ¿no? Sí, pero así es buena idea. Ya vemos que se nos complica grabar Sí, Claudia, ahí te va. por una o dos o tres situaciones. Opciones. Ahora se está grabando, ¿eh? Ah, qué bueno. Ahora- Ya quedó grabado cómo nos vamos a acomodar. Que te levantes, dice. Ahora no traje mi... O sea, no hay excusa, quedó grabado. Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañanita de verano de la 14ª semana del tiempo ordinario, en el que las lecturas del día, hoy sábado, nos invitan a hacer el siguiente reconocimiento. Señor, tú eres nuestro Rey. Saludamos con gusto al amo y señor de la consola, Adrián, que nos ayuda en estas matutinas horas y que nos acompaña tanto a ustedes como a nosotros en este programa cada semana. Para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer nuestra acostumbrada oración. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la construcción de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, Fabián. Buenos días. Bueno, a continuación vamos a seguir con nuestra siguiente sección, Introducción a la Biblia, con mi compañero Luis Romero, que nos trae un tema buenísimo. No se lo pierdan, pongamos atención. Y pues les cedo los micrófonos a Luis. Muy buen día, querido hermano oyente. Dentro de temas controversiales en la Biblia hay uno muy sabroso. Voy a entrar así directito. Si Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín mató a Abel, entonces
entonces, ¿cómo es que surge la humanidad a partir de ellos? ¿Cómo es que llegaron los nietos? ¿Sabe? ¿Con quién se casó Caín? ¿Cómo se forman pues las genealogías? ¿Y para qué se nos relatan esas genealogías? Oh, dirán algunos, es que son puros cuentos, hombre. Y entonces se arman los debates, de los cuales a veces, mi querido hermano, salimos malheridos en la fe. Entonces, bueno, vamos recordando antes de continuar en esto, varias cosas que nos enseña la Iglesia acerca de la Biblia. Uno, es palabra de Dios porque Él es quien la inspira. Dos, es palabra de hombre porque una o varias personas la escriben inspirados por Dios. No es que Dios les dictó, Dios los inspiró. Tres, es histórica porque hay libros que narran partes de la historia, efectivamente sí, aunque no tiene un enfoque religioso. Pero no todos los libros son históricos en la Biblia. Cuatro, es revelación y es historia de salvación. Esto es lo importante, porque te lleva a interpretar lo que se describe y te lleva a aplicarlo en tu vida para llevarte a un encuentro contigo mismo y con Cristo. Y te ofrece la salvación y te da la vida eterna a partir de hoy. Quinto, que no se nos olvide, sé que lo he dicho, pero no le hace. No es un estudio científico. La Biblia no es un estudio de historia universal tampoco. Bien, habiendo dicho esto, vámonos a Génesis 4, versículo 25. Vamos a empezar por aquí primero. Dice, Adán volvió a unirse a su mujer y ésta dio a luz un hijo a quien puso por nombre Set. Y también en Génesis 5, del 3 al 5, nos relata que Adán vivió 930 años, tuvo hijos e hijas. ¡Ajá! Entonces aquí están unas respuestas. Adán y Eva tuvieron más familia. Y mire que vaya que 930 años así como que sin televisión, tuvieron tiempo de darse el lujo de un que otro hijo adicional, ¿verdad? Uno que otro. Por probable no paramos ahí. Si fuera por ese lado, ahí hubo más familia. Pero bueno, por otro lado, Génesis 4:16 en adelante nos dice, ya es, déjenme darles un poquito de contexto, ya es después de que Caín había matado a su hermano menor, a Abel. Por cierto, sepamos que esto se escribe en tiempos de Salomón, recuerde esto, no se escribió en el momento, no era como que Caín y Abel andaban con su paparazzi, o sus paparazzi. ¿No había paparazzi? No había paparazzi. No, ni Adán y Eva, bueno, lo de Adán y Eva, cómo se corrió el chisme. No funcionó así, no es así. Esto se escribe hasta el año 950 más o menos, en la época de Salomón. Y no se tenían datos científicos de la formación del mundo, no había nada de eso, no había telescopios como ahora. Y entonces, esa versión que se escribe en el tiempo de Salomón se le llama la versión ya vista del Pentateuco. Así que, con lo que vamos a leer aquí, mi querido hermano, no se me vaya a asustar, no se me vaya a hacer bolas. Y le digo es porque eso me pasó a mí cuando lo leí por primera vez. Esto también es así como una vacuna para la fe. La vacuna se siente feo cuando se la ponen y luego le causa temperaturas y malestar y dolor de cabeza y no sé qué, pero luego su cuerpo queda más robusto, más fuerte y ya no hay daños. Así es esto, esta es una vacunita para la fe. Dice Génesis 4:16. Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir en el país del Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. A ver. Ahora sí, como dijo el burro, Sí. ¿De dónde salió esta mujer? Caín se alejó y luego fue a vivir a tal país y ahí se unió a su mujer. ¿Cómo? ¿No que nomás era una familia? Que alguien me explique. A ver, que alguien me explique, a ver cómo estuvo esto. Y de ahí mucha gente no creyente, verdaderamente ateos, que hay ateos con seriedad, pero hay muchos que nomás lo usan de pretexto. Y mucha gente nos agarra a nosotros y pone a bailotear nuestra fe. Y es válido. A ver,
se pone bueno y crece la controversia. Vamos a empezar. La expresión que leímos aquí, hay una expresión que dice, se fue al este del Edén. Eso así como que más bien nos da el simbolismo o simboliza que se fue lejos de la tierra prometida, en sentido contrario de la tierra prometida. Quiere decir, se alejó de Dios. Entonces, así quiso vivir él. Fueron decisiones de Caín. Ahí formó su propia ciudad. Recordemos que Caín, fíjese, es que todas tienen las decisiones del hombre. Caín no fue pecador por ser asesino. Llegó a ser asesino porque ya era pecador, porque dejó que el pecado y los vicios se anidaran en su corazón y entonces finalmente ejecutó aquello que estaba piense y ejecutó el fratricidio. De hecho, no recuerdo la cita, pero en la misma narración bíblica hay un pasaje donde Dios habla con él y le dice, oye, abusado, ponte abusado, porque por donde vas, la vas regando. Entonces endereza el camino porque si no, aguas. Y pues no le hizo caso y hay consecuencias. Incluso Dios habló con él para decirle, ¿dónde está tu hermano Abel? Pero eso ya fue más Eso ya fue después de matarlo. Sí, pero antes le dice que el pecado lo va siguiendo y que él puede dominarlo. Exacto, antes de cometerlo. Ya sabía. Cuando presentan las ofrendas los dos. Exactamente. En el que dicen que Dios le estuvo más satisfecho con la ofrenda de Abel. Que con la de Caín. Y con la de Caín. Y entonces Caín agarra envidia, ¿verdad? A ver, ¿agarra qué? Envidia. Es uno de los vicios más perversos y más terribles dentro del alma. Más venenosos. Y como dice Conchita Cabrera, es un vicio que hace daño al envidioso y al envidiado. Y en este caso, pues el pobre envidiado acabó envidiado. Con una quijada de burro incrustada en la cabeza. Vamos a seguirle pues. Caín tuvo a un hijo que se llamó Enoc. Enoc tuvo a Irad. Y luego Irad a Mabiel a Matusael, Matusael a Lamec y luego a Yabel. En fin, vamos viendo aquí pues y vamos visualizando que ya había seres humanos alrededor. Mi querido hermano, ya había civilización. Sin embargo, lo que se nos quiere hacer ver son algunas cosas. No se busca describir cómo es que inicia la existencia del ser humano en la Tierra. No es el propósito ese cuando nos presentan a Adán y Eva. No es el propósito cuando nos presentan a esta familia que ya con sus hijos, Caín y Abel. No. Más bien nos presenta otras aristas y otros paisajes para que podamos tomarlo dentro de esa historia de salvación para nosotros. Por ejemplo, aquí se nos presentan estos patriarcas que mencioné, eran como que los patriarcas malos, porque eran malosillos. Sobre todo Lamec era terrible. Luego, a partir de Génesis 5 se nos narra la genealogía de Set, por ejemplo, por medio de la versión sacerdotal. Esa fue escrita como entre los años 580, 450 a.C., o sea, como 500 años después de lo de Salomón. Esta es la versión sacerdotal después de la Yavista. Y algún día le platico más detalle de esas versiones. Entonces, aquí se nos presentan, en la generación de Set, se nos presentan patriarcas buenos. Y es como los judíos, los hebreos también iban haciendo sus diferencias. ¿Qué diferencia de conducta pues se aprecia entre la descendencia de Caín y la de Set? Porque Adán y Eva tuvieron después más hijos y Set fue el primero de esos hijos, otros hijos, ¿no? Entonces, bueno, de Caín, toda la descendencia de Caín no tienen a Dios en su corazón. La descendencia de Set invocan a Yahvé. La descendencia de Caín llevan una vida desordenada. Y los de Set, esos anduvieron con Dios. Incluso a uno de ellos, Dios se lo lleva. Es asunto. Tuvo una asunción similar a María, ¿no? Pero no más que en vida. ¿No? Me parece que sí. No recuerdo exactamente por qué. Me parece que sí fue. Y luego de Caín
Lamec, por pequeñas cosas, asesina. Ese era de mecha corta, de veras. ¿Por qué Quítame estas pajas. Los de Set, no, ahí hay justos. Estos son los buenitos. Y con esto empezamos a ver, pues, el pecado social del hombre. Nos dividimos en grupos. ¿Se fija cómo el Señor empieza a enseñarnos y a moldearnos? Los seres humanos formamos fronteras, hacemos grupos, nos juzgamos unos a otros. Y por cierto, siempre los malos son los demás, nosotros somos los buenitos. No tenemos nosotros nada de cola que nos pise. Por supuesto. Ahí se forman entonces pandillas, mafias. ¿Cómo se desarrollan los ejércitos? Así se desarrollaron a través de la historia. Y bueno, recordé, mientras preparaba este tema, recordé un pequeño mamífero que habita en Sudáfrica. Son las llamadas suricatas. De hecho, se hizo muy popular un personaje de la película El Rey León, ¿se acuerdan? Era una suricata parlanchina que andaba ahí con el león. Se hizo muy popular ahí. Pero en fin, viven en familias de 30, 40. Timón se llamaba así. Y de 30 a 40 miembros de familias o colonias. Son muy unidos, buenos proveedores, son muy simpáticos los animalitos. Esos no hacen daño a nadie, no se meten con nadie, se protegen unos a otros, sobre todo las crías, son muy protectores de las crías. Tienen una vista excelente, pueden detectar un halcón o un águila a kilómetros de distancia. Siempre hay al menos 2 vigilantes para ver si hay depredadores cerca y avisan de cualquier peligro. Son muy familiares, muy enfocados a la familia, conviven entre ellos, son cariñosos entre sí. ¿Se fija cómo hay similitudes? Pero, esto es un término grandote, un sin embargo así tremendo. El peor enemigo de la suricata es la suricata misma, porque son muy territoriales, son pandilleras, terribles en sus luchas campales unos contra otros, se matan unos a otros. Y se causan muertes, pero dentro de la familia sí, muy unidos, pero que no se acerque otra familia por ahí y se agarran, pero durísimo, se van directo a la yugular y al cuello, son violentas en serio, son muy violentas, pueden verlos en videos de YouTube y esos, muy violentas son. La suricata es el peor depredador de las suricatas. Menos de la mitad de suricatas adultas sobreviven en un año por motivo de broncas. ¿Cómo se dice del hombre? Que el hombre es el lobo del hombre. Exactamente. Se nos hará conocido el escenario, ¿verdad? Entonces, hombre, cualquier parecido. Los López y los García. Acuérdate. ¿Te acuerdas? Los tres García. Y la de Romeo y Julieta. Otra. También. Ahí está. No nos vayamos a decir muy atrás. Bueno, son novelas, ¿no? Películas, pero finalmente están reflejando una realidad. Una realidad humana. Pues mire, 500 años antes de Cristo, Dios nos reflejaba una realidad humana. No más que no queremos, muy dura, muy triste, pero son realidades que no queremos leer y que no queremos aprender de ellas y que no queremos sacarle jugo para poder mejorar nuestra vida. Y digo no queremos porque no queremos leer la Biblia, no la leemos, pues, pero el chiste es entrar a leerla. Ya desde siempre, mi querido hermano, el hombre es territorial. El hombre va marcando diferencias, van señalándose unos a otros hasta generar guerras sin el más mínimo sentido. Póngase usted a ver una fotografía del planeta Tierra desde el espacio y dígame dónde están las líneas llamadas fronteras. No existen. Porque vienen del hombre con toda su perversidad y con todas sus guerras y con todos sus egoísmos y sus tonterías. El hombre, como nos dice Fabián, viene a ser el depredador más terrible del hombre. Es el lobo del hombre. Y ejemplos hay muchos. 6 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Nagasaki, un par de bombitas, 200,000 gentes. Episodios negros en la historia universal. Y entonces, desde tiempos antiguos, como decía, hasta nuestros días, lo podemos ver, desde Mesopotamia, desde cuando quiera lo podemos ver. Pero es grande el Señor, porque en todo actúa. Mire, vamos a poner un ejemplo.
Como dijimos, Lamec era descendiente de Caín, era de los malosillos. Era terrible, asesino, el que se alejó de Dios, ese Caín, el malvado, ese, vaya familia, ese. Todo lo que quiera agregarle, mi querido. Sin embargo, Lamec, que era descendiente de Caín, estaba peor. Él decía, si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. Entonces no era malosillo, era manototote. Malototote, ¿no? Y lo canturreaba. Todavía. Además. Y cualquiera se asusta, cualquiera se persigna ante alguien así. No, hombre, es que somos duros de corazón. Y lo señalamos y los enfrascamos y a lo mejor tenemos razón de que puede ser una persona peligrosa, sí, pero no quiere decir que vaya a serlo siempre. Y no quiere decir que su hijo vaya a serlo. Porque su papá fue esto o aquello, o porque su mamá hizo tal o cual cosa, y entonces ya encasillamos al niño y a partir de ahí al joven y le cerramos puertas. Se nos olvida que no todos los hijos siguen la carrera de sus padres. Se nos olvida, mi querido hermano, que Dios escribe sobre renglones torcidos. Hay que discernir siempre, por supuesto que sí hay que discernir, pero no es por automático que debamos cerrar puertas. Y es más, ¿qué cree que sucede con este Lamec? ¿Qué pasa con Lamec? Resulta que viene a ser el papá de Noé. ¿Cómo? Sí, ¿a poco de Noé? Sí, del Noé, ese mismo. Que ¿El de la barca? El de la barca. ¿El de los animalitos? Ese que se llevó a todos los animalitos. Que tuvo una relación cercana con Dios, que lo escuchaba, que le obedecía, que hace como Dios dice, ciegamente. Ciegamente. Viene un diluvio en medio del desierto, ¿cómo? Y lo sigue y le obedece y hace exactamente como dice y salva a su familia del diluvio y salva a su familia de la respectiva destrucción que eso conlleva. Ese mismo Noé por el cual se nos tiene un mensaje de salvación después de eso y que está disponible para la raza humana asociada con una promesa, esa promesa de que nunca más existirá una catástrofe tan terrible para acabar con la vida humana. Ese mismo por el que hay tanto bien prometido para la humanidad. Noé viene a ser el hijo de Lamec. Noé viene a ser un instrumento de Dios que nos enseña que siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo. Para cualquier familia, para cualquier descendencia, para cualquier persona. Porque Dios no hace excepciones para amar, no se fija en tu historia personal, ni en tus ancestros, ni nada de eso que a los hombres les importa. Él no. Él solo se fija en el amor que te tiene y lo precioso que eres para Él. No solo eso, también nos hace ver que depende de nosotros la salvación. Él es el que salva, Él es el que da la salvación y la realiza, sí, pero no la va a realizar en un corazón duro, solo en un corazón que se abre ante Dios arrepentido, que invoca a Jesús como su Salvador personal y lo reconoce como su Salvador personal y lo invita para que le ayude el Señor al alma y que realice la conversión profunda en su corazón. ¿Te estás dando cuenta, mi querido oyente, que la Biblia no es un libro de historia, sino es una carta de amor y que siempre tiene un mensaje presente para ti? Aún es tiempo. Atrévete, léela, medítala, haz la vida. Tómala porque es para ti. Fíjate que con esto que nos acabas de exponer se me vienen 2 cosas a la cabeza. Una de ellas es que yo me quedo con que Dios nos creó. Creo que es el mensaje principal de esta historia de Adán y Eva. ¿Cómo? Vaya usted a saber cómo. Ahora sí, como decía una tía mía, solo Dios sabe. Él sabe cómo nos creó, pero lo importante es que nos creó y nos creó por amor. Y estamos aquí y bueno, pues eso hay que celebrarlo, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra, me hiciste recordar a Oseas en el capítulo 14, de ese nuevo camino, ese nuevo comienzo. Me voy a permitir reproducir la cita. Vuelve Israel al Señor tu Dios,
porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Y por boca del mismo profeta Oseas, el Señor dice, yo los curaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el vino del Líbano. Esto es bellísimo porque es esperanza, es amor, es ánimo para seguir caminando, seguir en el día a día, sabiendo que hagas lo que hagas, aún este condenadísimo de la Mec, que tenía que ser, recordó 77 veces, puede encontrar esta redención, si se puede llamar, si no, este perdón, este acogimiento de Dios, lo más que quiere. No, eso. ¿No qué? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Eso, que estés dispuesto a cambiar. Pues sí, porque luego se emperra uno en seguir. No, porque no. Es lo mismo y es lo mismo. No, fíjate, pero no es porque te emperres, sino porque dices tú, es que Dios es muy bueno, siempre me va a perdonar. Acuérdate de Y él. yo sigo haciendo las cosas mal, Bueno, ¿quién me va a perdonar? Y el día que te mueres ya no te perdono. Pues ahí nomás hay que recordarle la historia del destierro, pero como dijo la nana Goya, esa es otra historia. Bueno, pues vamos a un corte, mis queridos hermanos, y regresamos con ustedes en un momento más para seguir con el programa Palabra y Vida. Sí, chapan. Sí, no vaya a ser que nos quedemos a la mitad. No garantizo. ¿Qué? No garantizo. No garantizo. Y es que a mí se me pasa que me acuerde por volverlo a encender. Le podría decir, no, párale, ahorita me acuerdo. Se les pero pasa no, todo. Sí, ¿no? no lo voy a acordar. Ya teníamos un mes sin grabación, así que. Prende. Oh, sí que sí. A veces uno, bueno, yo de repente decía, no, como la me, ¿cómo va a salir algo bueno? Y luego viene y dice, no, pues nomás para que veas cómo Dios mueve todo para sacar de lo peorcito lo mejor. Fíjate, y teniendo esa historia, salen aquellos con que, no, es que de Galilea no puede salir nada bueno. Que alguien me explique. Por- Pero ya tenemos la humanidad que salió de Noé, o sea, toda esa nueva oportunidad. Tenemos mucha esperanza de que salga algo bueno de todo Pues lo que mejor hay. vamos siendo buenos. No sabes si mañana ya te está juzgando. ¿Qué de bueno puede salir de Ciudad Juárez? Si son unas malas noticias en el periódico. Algo bueno. Somos muchos, somos malos buenos. Pues claro. Pero es que siempre. Pero si te fijas, hay otros estados y otros peor que nosotros. Es que nos hicieron una famita que Dios No, no y hay muchas cosas buenas que se hacen aquí que no se conocen. Mira, Lo malo hace más ruido, desde siempre. que estábamos chamacos, Siempre. desde que estábamos chamacos, se decía de Juárez que en cada cuadra había una cantina y un prostíbulo. Aquí, en cada castillo. Sobre todo los chihuahuitas de San Sí. Pues es que había mucha vida nocturna y por eso.
Pero Y sí la hubo. Sí, claro. Hubo mucha y muchos años y una vida Y muy buena, muy buena. según dicen. sí, pero ¿sabes por qué había? Sí. Pues ese lugar, ¿qué se llama? La fiesta que está en el centro. Sí. Yo ya no lo conocí, pero dicen que ahí No, todos- llegó a venir. No, era- Sí, pero súper fíjate, la guau. cosa es esta. No es que fuera Juárez, porque eso fue después de la Guerra Mundial. Se venían todos los soldados de Desde la prohibición, del cola ya. Aquí se ven a tomar. Aquí se venían a emborrachar y a hacer todo el rollo. Pero eran los gringos, no éramos los de 40. Los 40 aprovecharon a abrir toda esa área para... Y aprovecharon para hacer divorcios y casarlos. claro. Sí, los abogados se hacían ricos. Y para hacer whisky. El Aparte, whisky Guarafil se hizo a partir de eso también. Sí. pero no, sí era una vida, digo porque mi mamá me platica, ella trabajaba ahí. Era una vida, bastante. Sí, era cuando todas las oficinas duraban hasta las 6 de la mañana y cerraban y las 2 otra vez volvían a abrir. Eso sí me tocó. Eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Pero fíjate, una cosa, en esa época se decía de aquí de Juárez que si veían salir al doctor, sabían exactamente con quién iba. Porque todo el mundo se conocía. Qué bueno que no había Facebook ni nada de esas cosas antes. Todo el mundo se conocía. Te lo digo porque cuando yo... Continuamos. Bueno, ahorita después te lo platico. Necesitamos irnos a desayunar para seguir platicando. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida después de esta sacudida que nos ha dado Luis con este tema controversial del día de hoy. Pero, pues no es todo. Vamos ahora al personaje bíblico que no canta malas rancheras, como decía alguien de allá del siglo pasado. Falsete. Ajá. Así que vamos con Katy para que nos presente el personaje bíblico de hoy. Bueno, hoy voy a compartirles, mis queridos radioescuchas, a un personaje que por lo regular la mayoría lo conocemos, es Moisés. Sí, pero vamos a ver qué podemos sacar de todo lo que ya conocemos, algo nuevo de este personaje. Para empezar, pues el significado del nombre de Moisés, la Real Academia Española nos dice que su significado es muy sencillo. Quiere decir un cestillo de material liviano con asas para transportar un bebé. Eso es lo que nos dice la Real Academia Española. Pero las Sagradas Escrituras le da una importancia más. Nos dice que Moisés significa el salvado o sacado de las aguas y alusión a Moisés y a su historia. Los padres de Moisés eran de la tribu de Leví. Su madre fue Jocabet y su padre Amram. Sus hermanos se llamaban Aarón y Miriam o María. La Biblia nos relata que el pueblo cayó en la esclavitud bajo los egipcios durante 400 años. Fueron tiempos de opresión y de trabajos muy pesados. Al multiplicarse los hebreos llegaron a ser una amenaza para el pueblo egipcio. Así que el faraón tuvo que tomar medidas drásticas. Ordenó la matanza de todo niño varón que naciera, pero las parteras no hicieron caso, pues temían a Dios. Y como esto no le resultó al faraón, tuvo que hacer otro decreto. Y lo que dijo fue que todo varón que naciera lo arrojaran a las aguas del río Nilo, para que así, pues, el bebé muriera. Otro namexito. Parecido. Así que Jocabet, la madre de Moisés, tuvo miedo, angustia y tristeza durante su embarazo. Imagínense nada más, en vez de sentir alegría, pero ya tenían esos decretos, pues fue bastante difícil. Pero sabía, de cierta manera, que si el bebé que naciera era niño, pues podía morir. Así que cuando nació el niño, tanto los padres como los hermanos intentaron, o más bien lo escondieron durante 3 meses para salvarle la vida. Hicieron lo que pudieron y pues con lo que tenían. Pero llegó el momento que ya no pudieron esconderlo. Así que pues tuvieron que arrojarlo al río, pero lo echaron en un cestillo de mimbre al que le pusieron brea para que no se hundiera.
Así que lo arrojaron al río y cierto día la hija del faraón lo encontró. Andaba ella tranquilamente bañándose y encontró a la criatura en el cesto. Así que la hermana, que de cierta manera lo iba vigilando, iba viendo a ver hacia dónde jalaba el cestillo, vio que la hija del faraón lo tomó y se le acercó para ofrecerle, ella bien astuta, llevarle una nodriza para que alimentara a este bebé. Y la hija del faraón accedió. Miriam fue por su madre Jocabed, y así que de alguna manera el niño estaría cerca de su familia biológica y así su vida pues no corría peligro. Así fue como Moisés llegó a ser de la familia real, vamos a ponerle. La hija del faraón le dijo a Jocabed, toma al niño y críamelo, yo te pagaré. Cuando creció, Jocabed pues se lo llevó a la hija del faraón, quien lo trató como un hijo y le dio por nombre Moisés diciendo, yo lo saqué de las aguas. Moisés creció como un príncipe, educado como un egipcio y sabiendo todo sobre la cultura de la madre adoptiva, pero amando y conociendo al Dios de sus padres. Moisés nunca olvidó sus orígenes y siempre vio por sus hermanos hebreos. De cierta manera buscaba, con el poder que él tenía de ser egipcio, hacer menos pesadas las tareas a sus compatriotas. Esto lo llevó a matar a un soldado egipcio y por esto tuvo que huir para salvar su vida. Huyó a la tierra de Madián, ahí se casó con Séfora y tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Pasaron 40 años y Dios los sacaría de ese lugar para darle una encomienda muy importante. Cierto día le salió a su encuentro en un día tranquilo donde Moisés cuidaba y pastoreaba su rebaño. Lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés. En esto se le revela y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo y que tomará el asunto en sus manos, pero que lo necesita a él para liberar a su pueblo de la esclavitud en la que viven en Egipto. Moisés tuvo miedo a tal encomienda y titubeó, pero confió en que Dios siempre estaría con él. Y fue a cumplir con lo que Dios le había encargado y se enfrentó al faraón. Creo que esta no era una tarea nada fácil. Dios mostró a través de Moisés todo su poder y gloria, para que así los egipcios vieran que Él es el único Dios, el creador de todo, y que el pueblo lo reconociera y así confiara y lo siguiera. Así que Moisés se convirtió en el gran libertador del pueblo de Dios y lo llevó hacia la tierra prometida. Claro que pasaron por muchos momentos de duda, de incertidumbre, de angustia, pero Moisés siempre estuvo como un mediador paciente. Vaya que esto lo remarco como un mediador paciente porque el pueblo era bien de cabeza dura. Cabezón. Era bien cabezón. Fue un gran intercesor, obediente a Dios, guía, pero sobre todo un ejemplo para el pueblo. Tanto era un servidor en toda la extensión de la palabra, tanto para Dios como para el pueblo. Pero sobre todo, lo dicen algunos escritores, se le reconoce a Moisés como el amigo de Dios. Fíjate que en ese sentido tenemos esa coincidencia con el pueblo judío. Somos muy diferentes en muchas cosas, pero en eso nos parecemos mucho. ¿Cómo nos quejamos? Ay, y que para qué nos sacaste, y que para qué nos trajiste aquí. Ay, sí, no, nosotros tenemos la queja como el deporte nacional, más que el fútbol. Oye, qué barbaridad. Tenían hambre, les da agua. Ya ahora tenemos, tiene sed, les da agua. Ahora tenemos hambre, les da de comer. Ahora ya nos aburrió lo que nos diste de comer. Estaban como el de la mochila azul, no lo divertía con nada el pueblo. O sea, en serio, se la pasaban queje, a tal grado, por eso les decía yo que Moisés fue muy paciente porque se quejaban y él así como que Dios llegó un momento en que dijo, ya, los voy a desaparecer y dijo, no, calma, siempre bien paciente. Intercesor también. Nos falta poquita la paciencia de... Somos bien contreras, ¿verdad? Sí, nos dicen nos apellidamos todos Contreras. Contreras. Así que pues Moisés fue el gran líder que llevó durante 40 años al pueblo hacia donde Dios los iba guiando por medio de su voz. Nunca se cansó de transmitir al pueblo
que a Dios hay que escucharle, nos decía Luis ahorita, obedecerle, serle fiel y lo más importante, amarlo con todo el corazón. Así dice el Shema. De Moisés podemos hablar y hablar durante varios programas, pero algo de lo cual me gustaría que nos quedáramos es reconocer y tomar a Moisés como ejemplo para nosotros hoy en nuestros días, en este mundo tan caótico. Así como Moisés fue valiente, les platicaba la semana pasada que Coré se le reveló y le decía, ya no quiero que seas, o ¿por qué te crees tú que tienes que ser el líder de todos y todos somos el pueblo escogido por Dios? A veces a nosotros nos puede pasar también eso, que nos digan, ¿y tú quién te crees para que vengas a decirme o para que nos digas tal o cual cosa? Ay, no, eso no sucede. Oye, la arrogancia, ¿y tú quién eres? ¿Qué me vas a venir a enseñar? Si yo tengo 20 años, así, bueno. Era entonces. Perdóname. Perdón, no ahora. Entonces. Disculpas. Hay que ser valientes, así como Moisés, que llegó un momento y dijo, yo hago esto por orden de Dios, también nosotros seamos valientes. Claro que todo esto, pues tenemos que ser obedientes a Dios, dejarnos guiar por Dios, no nada más hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Escuchar a Dios? No, tenemos que ser obedientes. Yo pensé que sí. No, por eso fallamos, por eso nos encontraríamos todos contra ¿Que no somos todos. primero nosotros y luego todo lo demás? Ahí es la cuestión ahí, hay que preguntarnos. Así que no nos desanimemos ante las dificultades o las agresiones de nuestro mismo entorno, ya sea en nuestra misma familia, cuando nos queremos o queremos, y se les platico así brevemente algo de mi historia personal. Cuando yo digo voy a entrar al instituto bíblico, me dicen, ¿para qué pierdes el tiempo 4 años? Así, ¿y quién fueron? Mi familia, los más cercanos a mí. Pues déjenme, yo quiero prepararme, quiero ver qué aprendo. O sea, vas a perder todo el sábado de la mañana en vez de estar en tu casa levantándote tarde. O dices tú, eso es lo peor. Dices tú, bueno, pero hay que aferrarse, hay que tener claro qué es lo que quiere uno. Y fíjate, otra cosa, aparte de que te critiquen porque vas a entrar ahí, que no sé, a lo mejor es peor, ¿no? Cuando un joven dice, papá, yo quiero ser sacerdote, ¿estás loco? ¿Qué te Pues, pasa? ¿qué vas a hacer ahí? No vas a ganar nunca nada. Tú ponte a estudiar y ya hazte ingeniero, ya hazte todo. Y tenemos una falta de sacerdotes por todos lados. Así es. Pues simplemente cuando un joven quiere andar en la iglesia, no vamos al sacerdocio, quiero ir a un grupo a hacer algo, luego empezamos. Así que pues hay muchas similitudes a lo que vivió Moisés con el pueblo cabezón y desobediente, con lo que vivimos hoy. También en aquel entonces había esclavitudes, las esclavitudes de aquellos tiempos pues eran trabajos duros, pero las clásicas preguntas que yo les hago, ¿cuáles son nuestras esclavitudes? ¿Qué nos impide hacer lo que Dios nos pide? ¿Qué nos impide estar cerca de Dios? No nos cansemos nunca de llevar el mensaje de Dios a las nuevas generaciones, para que así estén preparados y tengan la armadura, una armadura bastante resistente para todo lo que vendrá, porque son tiempos difíciles, pero a lo mejor van a venir tiempos más duros. Y más duros para ellos, para los jóvenes, para los niños, que tenemos que prepararlos. Moisés nunca se cansó de educar a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Así que pues nosotros, a ejemplo de Moisés, también preparémonos. Fíjate que lo que acabas de decir está ocurriendo ahorita, en esta época. Ve cómo está el mundo. Eso de las ideologías se está agrediendo mucho y los está moviendo. Se está armando un escándalo que están inflaciones y por todos lados. Así que... Y luego les haces un comentario respecto a tu forma de pensar y entonces te arma una broncota y te dicen, es que eres un intolerante. Y luego, que yo soy intolerante, y entonces, ¿cómo le llamaría a lo que está sucediendo aquí en este momento? Porque no toleras que yo tenga mi opinión. Quieren respeto, pero no respetan. No, al revés. No. Tú tienes que respetar mi idea, pero a mí no me importa la tuya. Sí, te callas. Lo demás te callas, porque se quedan pelando los ojos. Pero me encantó una parte aquí
que mencionas, Katy, que dice, yo soy el Dios de tus padres, dice, y he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a actuar, voy a tomar el asunto en mis manos. Es un Dios que llega y actúa, es un Dios que escucha siempre, que baja al pueblo, que está cerca de sus corazones y que está cerca de sus vidas y está con ellos. Y no solo eso, necesito de ti, Moisés, para liberar a tantas almas. ¿Se oye esto ahí en el radio, Moisésito oyente? Quítenle el Moisés y pónganle su nombre. Póngale su nombre, así mero. No, pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya me descubrieron. Chin. Dijo mi abuela, ya me conocieron, ya me voy. Y a partir de ahí mencionaste también una parte de Katy, dice, nunca se cansó Moisés de transmitir al pueblo de Dios que hay que escuchar a Dios. Nunca nos cansemos. Así que bueno, no sé si Así que si alguno que nos esté escuchando se siente cansado, pues haga lo que tenga que hacer, porque aquí no se puede descansar hasta que nos toque descansar ya eternamente. 24/7. Cuando ya nada más tengamos que hacer eso, descansar. Así es. Así es. Bueno, mis queridos hermanos, pues vámonos ahora con Fabián, que nos trae algo también interesante por aquí, el magisterio de la iglesia. Vámonos con Fabián, adelante. Bueno, amigos, vamos a continuar con el tema que empezamos de la exhortación apostólica Christa Fideles Laici de San Juan Pablo II, que también trae muchos coscorrones, ¿verdad? Así es. Y como vamos a seguir con el tema de Mateo 20, del 1 al 16, dice el Papa Juan Pablo, empieza con, ¿por qué están aquí ociosos todo el día? Y continúa diciéndonos desde aquella época del Vaticano, dadas las nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, ¿sí? Reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. El seguir a Cristo, el de querer a Cristo, el de amar a Cristo y que sea lo primero que hagamos. Eso es lo que nos está pidiendo, es lo que hemos estado oyendo todo este programa, ¿no? Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Y continúa con la parábola de Mateo y nos dice, ¿por qué están aquí parados todo el día? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Y tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. El dueño de casa repite con más fuerza su invitación, vayan ustedes también a mi viña. La voz del Señor resuena ciertamente en lo más íntimo del ser mismo, de cada cristiano que mediante la fe y los sacramentos de la iniciación cristiana hemos sido configurados como Cristo, injertados como miembros vivos en la Iglesia y sujetos activos a su misión de salvación. Pero como nos lo recuerda el concilio, la voz del Señor también pasa a través de las vicisitudes históricas de la Iglesia y de la humanidad, porque el pueblo de Dios, a quien conduce el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir entre los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos.
los signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios, porque efectivamente la fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Y entonces nos es necesario ver cara a cara este mundo nuestro con sus valores y problemas y sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas, sus derrotas, un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades aún más graves. Así que de cualquier forma, esta es la viña y este es el campo en que nosotros, los fieles laicos de ahorita, estamos llamados a vivir nuestra misión. Jesús nos quiere, como a todos sus discípulos, que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Y por tanto tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el rostro actual de la tierra y del mundo en el que los cristianos hemos de ser sal y luz? Y tomando en cuenta que porque es muy grande la diversidad de situaciones y problemas que hoy existen en el mundo y que además están caracterizados por la creciente aceleración del cambio, y por esto es necesario guardarse de las generalizaciones y simplificaciones indebidas, aunque es posible advertir algunas líneas de tendencia que sobresalen en la sociedad actual. Y nos dice que así como en el campo evangélico crecen juntamente la cizaña y el buen grano, también en la historia, teatro cotidiano de un ejercicio a menudo contradictorio de la libertad humana, encontramos el mal y el bien, la injusticia y la justicia, la angustia y la esperanza, arrimados el uno al otro y a veces profundamente entrelazados, y nos presenta algunos de esos temas. Oye, los Caínes y los Abeles. Abeles, exacto, sí. Los buenitos. Los buenitos y los malosos. Y los Moiséses y los Lametes, y ya nos vamos, ¿no? Y nos empieza con el secularismo y necesidad de lo religioso. Y nos dice el Papa, ¿cómo no hemos de pensar en la persistente difusión de la indiferencia religiosa y del ateísmo en sus más diversas formas, particularmente en aquella, hoy quizá más difundida, del secularismo, que mediante el uso de una libertad sin límites, que está pasando horrible, el hombre arranca las raíces religiosas que están en su corazón, se olvida de Dios, lo considera sin significado para su propia existencia, que ya lo hemos venido viendo desde el Luis, ¿verdad? Lo rechaza poniéndose a adorar los más diversos ídolos, y esto embriagados por las prodigiosas conquistas de un irrefrenable desarrollo científico-técnico, y fascinados sobre todo por la más antigua y siempre nueva tentación de querer llegar a ser como Dios. Y el actual fenómeno del secularismo no solo afecta a los individuos, sino que en cierto modo afecta también a las comunidades enteras. Y nos dice que, sin embargo, la aspiración y la necesidad de lo religioso no puede ser suprimido totalmente. La conciencia de cada hombre, cuando tiene el coraje de afrontar las interrogantes más graves de la existencia humana, y en particular el del sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte, no podemos dejar de ser propia aquella palabra de verdad proclamada a voces por San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Así pues, el mundo actual testifica, siempre de manera más amplia y viva, la apertura a una visión espiritual y trascendente de la vida, el despertar de una búsqueda religiosa
el retorno al sentido de lo sacro y a la oración, la voluntad de ser libres en el invocar el nombre del Señor. Y un siguiente ejemplo, la persona humana, es una divinidad despreciada y exaltada. Pensemos en los múltiples violaciones a las que hoy está sometida la persona humana. Cuando no es reconocido y llamado en su dignidad de imagen viviente de Dios, el ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de instrumentalización, que lo convierte miserablemente en esclavo del más fuerte. Dijo Katy, ¿cuáles son tus esclavitudes? Ahí está. Y ojo, amigos, porque el más fuerte puede asumir diversos nombres: ideología, poder económico, sistema político inhumano, el gobierno de los técnicos o tecnocracia científica, avasallamiento por parte de las más media, medios de comunicación de masas. Y entonces nos encontramos frente a una multitud de hermanos y hermanas nuestros, cuyos derechos fundamentales son violados, también como consecuencia de la excesiva tolerancia y hasta la patente injusticia de ciertas leyes civiles: el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la casa y al trabajo, el derecho a la familia y a la procreación razonable, el derecho a la participación en la vida pública política, el derecho a la libertad de conciencia y de profesión de la fe religiosa. Pero la sacralidad de la persona no puede ser aniquilada, por más que sea despreciado y violada tan a menudo. Al tener su indestructible fundamento en Dios Creador y Padre, la sacralidad de la persona vuelve a imponerse de nuevo y siempre. Y por eso debe extenderse cada vez más y afirmarse siempre con mayor fuerza el sentido de la dignidad personal. Y para terminar el tema de este día, amigos, quisiera que todos analizáramos la siguiente pregunta que nos hace el Papa San Juan Pablo II. ¿Quién puede contar los niños que no han nacido porque han sido matados en el seno de sus madres? ¿Los niños abandonados y maltratados por sus mismos padres? ¿Los niños que crecen sin afecto ni educación? Y ahí lo dejo. No, pues ya vámonos mejor, ¿no? Después de todo esto, es difícil y ver cómo la dignidad la hemos perdido, le hemos quitado esa dignidad. Por ejemplo, decías ahorita al último, los niños no nacidos, ¿a ellos quién los defiende? Nadie, ya la dignidad de ellos. Y la madre que permite eso, creo que ya su dignidad, dices tú, bueno, ya te volviste una asesina. Así, con todas sus letras. No podemos decir algo de, ay, no, es que ese derecho que tenemos de nuestro cuerpo lo hemos llevado, esa libertad que decías ahorita, al libertinaje a tal grado de poder matar a alguien. El perder la visión de que tenemos que cumplir la mujer, pues esa misión de ser madre y cómo denigramos ese maravilloso don que Dios nos ha dado. El creer de que es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que quiera, pero el fruto que traes en la pancita, ¿sí? No es tu cuerpo, es un ser nuevo. No, y déjame más allá, o sea, independientemente del embarazo, lo primero que dijiste, es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que quiera. No, señor, es tu cuerpo, pero no puedes hacer con él lo que quieras. O sea, Dios te dio un cuerpo para que lo utilices, para que lo manejes, para que seas feliz, para que lo pongas a trabajar, pero no para que te excedas, no para que lo maltrates, no para que te des cirrosis, no para que te eches a perder los pulmones, no para que te eches a perder los músculos. O sea, no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Sí. Partimos de esa premisa falsa para después llegar a ese extremo, ¿no? Como que nos hemos querido extralimitar en nuestra libertad. Nos ha creado para que nosotros estemos aquí proclamando la palabra de Dios. Es que con hechos, no con palabras. Perdemos esa misión, tenemos una misión
Y creemos que venimos a vivir la vida loca. Así es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo, tomo, fumo y todo lo que yo quiera porque es mi cuerpo, porque yo soy libre, porque vengo a vivir la vida nada más, sin una misión. Dijo el padre Villa, total, de algo me de morir, ¿verdad? La libertad se viene a lograr cuando puedes hacer con tu cuerpo y con todo tu ser lo que debes hacer, no lo que quieras hacer. Por eso Pablo en una de sus cartas dice, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso y no todo me es constructivo. Ahí es donde está la libertad, elige el bien. Ahí es donde Nos nos lleva... Bueno, mis queridos hermanos, yo sé que tienen 857 comentarios más que hacer sobre estos temas. Estuvieron controversiales ahora. Pero nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir. Así que, por favor, rapidito les recuerdo, no deje usted de ser Ángel de Radio Guadalupana. Y si no es Ángel de Radio Guadalupana todavía, llame al 656-566-2912 y ahí le vamos a decir cómo. Y les recordamos que también están ya abiertas las inscripciones. A partir del lunes puede usted asistir a la oficina del Instituto Bíblico que está en el Seminario Conciliar, en Avenida Pedro Rosales de León y calle Colegio México, de 4 de la tarde a 7:30, pues también de la tarde. Y ahí lo esperamos para que pueda usted aprovechar, inscribirse en el diplomado, pueda conocer a fondo todos estos temas que aquí platicamos ligeramente así por encimita con usted y pueda ser un laico comprometido como nos está diciendo Fabián. Así que ahí lo esperamos. Y los sábados está abierta la oficina de 9 a 1. Si quiere más información sobre esto, puede usted llamar al WhatsApp 656-167-3077 o entrar a nuestra página web. Ahí está la solicitud de inscripción, www.biblico.mx. Está facilita, www.biblico.mx. Y para finalizar, le voy a pedir a Luis que nos dé el camino de hoy. Gracias, porque claro que sí, este es el camino 347, poquito más largo que los otros que hemos leído, pero ahí le va. Solo te preocupas de edificar tu cultura y es preciso edificar tu alma. Así trabajarás como debes, por Cristo. Para que Él reine en el mundo hace falta que haya quienes, con la vista en el cielo, se dediquen prestigiosamente a todas las actividades humanas y desde ellas ejerciten calladamente y eficazmente un apostolado de carácter profesional. ¿Tendrá algo que ver con esa pregunta que hizo Fabián de que por qué están ustedes aquí diociosos? ¿Nos estarán espiando? ¿Alguien nos está viendo, caray? Todo el mundo nos vigila. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que esta información haya sido provechosa, le ayude en su crecimiento personal y espiritual y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos esta mañana. Fabián, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida. Nos pasamos un minutito. Creo que sí.